Como podéis ver ahí arriba, tengo alrededor de 700-800 FPS, contando que estoy grabando este vídeo con OBS. Y antes de empezar a grabar me he llegado a los 1000 FPS después de hacer este boost que os voy a mostrar a continuación. Así que os recomiendo que veáis el vídeo completo para luego no tener ninguna duda, pero en el caso de que tengáis alguna duda me lo dejáis en los comentarios y os ayudaré. Esto que voy a mostrar es lo que he estado haciendo yo últimamente para mejorar el rendimiento en Fortnite y así poder tener menos input lag y más FPS, ya que esta nueva season ha venido un poquito mal de rendimiento, pero bueno, haciendo esto creo que os va a ir bastante bien. A mí antes de eso me iba a 300, 400 FPS, no pasaba de eso. Y ahora mismo grabando me llega hasta casi 800 y sin grabar antes me llegó a más de 1000. Así que antes de nada recalcar también de que habrán cosas que ya sepáis o que seguramente gente tampoco no sepa. Y aparte de eso de que a lo mejor hay cosas de que podéis hacer y otros no pueden hacerlo. Ya que yo por ejemplo tengo una tarjeta gráfica Nvidia y la gente que tiene tarjeta AMD no podrá hacerlo. Así que vamos a empezar con el vídeo. Todo esto que voy a hacer lo he aprendido yo, así que espero que lo valoréis. Y aparte de eso quiero que os suscribáis porque queda muy poca para los 3K y se agradecería muchísimo si os dais. Así que no me enrollo más, se agradece muchísimo si usáis mi código en la tienda y empezamos con el vídeo, chavales. Let's go. Vale, lo primero de todo lo que vais a hacer va a ser abrir el launcher, que esto a lo mejor mucha gente no lo sabe y por eso lo voy a hacer. Y es hacer dos cosas que van a venir bastante bien, ya que seguramente haya gente que no lo sepa, pero habrá gente que sí. Pero bueno, lo primero sería irnos a biblioteca, aquí tenemos los juegos. Le damos a... Esto necesitáis tener el juego cerrado obviamente. Le dais a los tres puntitos, le dais a opciones y en el caso de que tengáis las texturas en alta resolución lo quitáis. Esto sinceramente tenéis que tenerlo desactivado porque aparte de consumir espacio, también como tiene las texturas en alta resolución al juego, a la hora de tenerlas activadas, esto va a hacer de que se vea mejor. Obviamente si tienes todo en bajo no lo vas a notar, pero si lo tienes en alto sí lo vas a notar en cuanto a rendimiento y demás. Pero bueno, os recomiendo bastante que lo quitéis y esto obviamente os va a dar mucho más espacio en el disco duro, o donde lo tengáis instalado obviamente. Lo quitáis, se os va a aplicar y ya veréis que cuando abréis el juego os va a ir mucho mejor. Luego de eso le damos otra vez a los tres puntitos y le damos a verificar. Esto ayuda a que Fortnite, por así decirlo, arregle los errores que tiene el juego, o sea, nuestro juego desde de nuestro PC. Y os va a ayudar en cuanto también al rendimiento y a los errores en el caso de que os diera alguno. Suele tardar un poco, a mí por lo general me suele tardar un minuto o menos, pero eso obviamente depende de cada PC. Vale, aparte de esto lo que os recomiendo bastante es que cuando tengáis el juego abierto es que cerréis el launcher de Epic Games, porque esto también consume recursos ya que tienes esto abierto y aquí hay cosas, por ejemplo, que está cargándose cada 2x3. Hay animaciones y demás, y además a veces suelen salir como publicidad y demás sobre otros juegos por aquí a la derecha. Así que una vez que tengáis abierto el juego os recomiendo bastante que le deis a clic derecho y le deis a salir. Lo siguiente que os diría es de que no uséis el Google Chrome, ya que consume bastante en segundo plano, y que uséis este navegador que es el Opera GX, que está dedicado al gaming, por así decirlo, y que hace que no consuma tanto en segundo plano y puedas tener muchas más cosas abiertas sin que te afecte al rendimiento del juego. Va bastante bien, de hecho podéis personalizarlo y demás. Yo lo recomiendo bastante porque yo lo he estado usando. Así que no uséis Google Chrome y usar este navegador porque va a venir bastante bien. Lo siguiente que vamos a hacer, esto va dedicado para la gente que tenga una tarjeta gráfica Nvidia. Como he dicho al principio del vídeo, si tú tienes una gráfica AMD no sé cómo será, así que solo voy a hacerlo para la gente que tenga una gráfica Nvidia. Y es, si todavía no lo has hecho, que hagas esto que voy a hacer a continuación. En otro vídeo voy a explicar cómo ponerse la resolución estirada como nativa, ya que eso ayuda a mejorar el rendimiento en cuanto a delay y FPS en el juego, ya que tu PC está cargando menos píxeles y eso hace que vaya mucho mejor el juego. Yo ahora mismo no lo tengo puesto, pero seguramente hago un vídeo sobre ello, así que ya sabéis, si queréis verlo, suscribiros porque seguramente lo suba dentro de poco. Una vez abierto esto nos vamos a configuración y aseguraros de que esto lo tenéis en utilice la configuración avanzada de imagen 3D. Nos vamos aquí y debéis tenerlo como lo tengo yo, así que podéis pausar el vídeo aquí y copiar como lo tengo yo ahora mismo. Voy a ir bajando poco a poco y ya vosotros lo pausáis. Una vez que ya hayáis hecho todo eso, ahora mismo nos vamos a ir a los ajustes del juego, o sea, a los archivos del juego para modificar cosas que nos vienen por predeterminado, y en el caso de que no lo hayáis cambiado, puedes cambiarlo ahora para que eso también nos ayude en cuanto al rendimiento. Así que para esto vamos a darle la tecla de Windows más R, nos va a salir esto de aquí. En el caso de que queráis buscarlo desde aquí, le ponéis ejecutar, y os va a salir también. Y tenéis que poner % local app data, %.
enter, nos va a abrir una carpeta. Aquí vamos a Fortnite Game, Save, Config, Windows Client, Game User Settings. Esto antes de nada tenéis que aseguraros de que tenéis esto desactivado, ya que si no luego no se os podrá guardar la configuración. Lo abrís y lo primero que vamos a hacer será dirigirnos a esta parte de aquí donde pone B Motion Blur. Lo ponemos en false en el caso de que lo tengamos en true. Esto también lo ponemos en false. Esto lo dejamos tal y como está, porque esto es para desactivar los FPS, así que esto lo dejamos, o si queréis desactivarlo lo desactiváis. Esto lo ponemos en false, en 0, false, 0, y todo esto de aquí también en false, esto para que no se active. Además que nadie va a usar esto de ray tracing, así que os recomiendo bastante que lo tengáis todos activado, y esto ya estaría por esta parte. Y luego bajamos más y por aquí nos vamos a encontrar con esto. Ponemos esto al 0, todas estas de aquí al 0, y esto de aquí sería la resolución 3D dentro del juego. Esto ya lo podéis dejar tal y como está, o lo modificáis si queréis. Y una vez hecho todo eso, ya tendréis configurado los archivos del juego. Le damos a cerrar y os pedirá que lo guardéis y ya estaría. En el caso de que no queréis que se os modifique ningún cambio, le dais clic derecho, propiedades, y le dais a solo lectura. Esto hará que cualquier cambio que hagáis dentro del juego, una vez que lo tengáis abierto, no se aplique y que se mantenga la configuración todo el rato. Así que si lo queréis, le dais a solo lectura, a aplicar, y ya estaría. Lo siguiente que os voy a dejar es un archivo creado por Adam X, que va sobre el tema de optimización del PC. Os voy a dejar el link en la descripción de este vídeo para que lo descarguéis. Lo tenéis aquí, le dais a descargar. Yo lo tengo descargado, lo voy a buscar. Vale, lo tenemos aquí. Le damos a extraer en y nos va a sacar una carpeta como esta. Vale, nos metemos y lo que vais a tener que hacer será hacer lo que os pide aquí. El primero sería para que hagáis un punto de restauración en el caso de que algo no haya salido bien. A mí no me ha hecho falta, pero os recomiendo que lo hagáis. Luego nos vamos a la carpeta de settings y lo que tenemos que hacer será darle doble clic y darle así. Esto podéis fiaros, ya que este chaval es bastante conocido en el tema en cuanto a tweaks y demás, en cuanto a optimización de PC, y es muy reconocido. Yo lo he hecho y sinceramente me ha venido bastante bien. Así que al primero le damos doble clic y le damos a aceptar, y con el segundo también. Vamos para atrás. Esto de aquí sería para aplicar por así decirlo, su plan de energía. Le damos doble clic, le damos así también y ya estaría. En el siguiente va sobre el tema de input delay, pero bueno, aquí no lo tocaría. Nos vamos al cuarto donde pone GPU settings, y sinceramente este os va a venir bastante bien para la gente que tengáis AMD, Intel o Nvidia. Para Nvidia ya os lo he mostrado, pero en el caso de que tengáis alguno de estos dos, lo veis, aquí os dejan unas capturas de cómo configurarlo y lo aplicáis. Con Intel lo mismo, con Nvidia lo mismo. En este de aquí sería para limpiar los archivos temporales de vuestro PC. Tenéis que esperar un rato y luego ya se terminará. Le damos a una tecla para continuar y ya estaría. Con el siguiente hacéis prácticamente lo mismo. Y este sería para liberar el espacio del disco duro o del SSD, depende de dónde tengáis el juego también. En esta opción de aquí lo que muestra es, a la hora de iniciar vuestro PC, los programas que se ejecutan a la misma vez que el PC y ya se abran sin que tú lo tengas que hacer. Yo por lo general lo único que tengo habilitado es este de aquí y el de Java y este navegador. Lo demás lo tengo desactivado porque sinceramente no me hace falta, y aparte de eso, cuando tengáis menos cosas aquí activadas hará que luego el ordenador arranque más rápido. Una vez que tengáis hecho esto, lo que os hará será meteros en los archivos del juego, como os he dicho yo anteriormente. Eso ya estaría. Y lo siguiente que tenéis que hacer será darle aquí a reiniciar el PC para que se apliquen los cambios. Esto sería en cuanto a la carpeta de optimización, que sinceramente os la recomiendo bastante, y obviamente vais a tener el link en la descripción de este vídeo para que os lo descarguéis. Lo siguiente, vamos a ir a configuración, lo buscáis desde aquí y nos vamos a ir donde pone juegos. Lo que os recomiendo bastante es de que el Xbox Game Bar lo tengáis desactivado y el modo de juego también lo tengáis desactivado. Cuando lo tengáis desactivado, aquí en modo de juego vais a opciones de configuración de relacionadas, configuración de gráficos, y lo que tenéis que hacer será tener esto activado, y aparte de eso vais a tener que examinar, o sea, vais a tener que buscar los archivos de Fortnite donde lo tengáis instalado, obviamente, y vais a tener que poner estos tres primeros, que esto es para que darle más prioridad al juego y que así dé un mejor rendimiento a comparación de las otras aplicaciones que tenemos ejecutadas en el ordenador. Una vez que tengáis hecho esto, también tenéis que reiniciar el PC. Esto obviamente ya lo hacéis todo completo, plan todo de uno, y luego pues ya cuando tengáis todo lo reiniciáis.
Esto sería algo que ayuda bastante. De hecho, creo que The Gref también hizo un vídeo sobre esto en TikTok, bueno, en Twitch, y luego hicieron un clip para TikTok y mucha gente lo empezó a ver. Así que esto también es algo que ayuda bastante en cuanto a rendimiento. Lo siguiente que os recomendaría, y por último, sería que tengáis unos controladores algo antiguos, porque son los que mejor van en cuanto a tarjetas gráficas, por ejemplo, de Nvidia anteriores, ya que las últimas actualizaciones que meten para los drivers van más relacionados para las últimas gráficas que hay, como la 3060, 3070, 80, 90. Entonces lo que yo recomiendo, y os dejaré este vídeo donde expliqué cómo tener los mejores drivers para versiones anteriores, ya que las anteriores van mucho mejor que las nuevas. Os dejaré este vídeo para que le echéis un vistazo y os lo descarguéis, porque esto también ayuda bastante. Yo ahora mismo tengo unas anteriores y no lo actualizo porque seguramente si lo llega a actualizar tendré mucho más delay y no me irá de la misma manera que me va ahora mismo, ya que obviamente los drivers que meten van destinados para las últimas gráficas que ellos hacen. Lo siguiente, si todavía no estáis usando el modo rendimiento, os aconsejo muchísimo que uséis el modo rendimiento, ya sean vallas bajas o altas, 100%, no uséis los otros porque ahora mismo lo que mejor va es el modo rendimiento porque ya está en fase beta y dentro de poco ya saldrá por así decirlo, el oficial. Lo siguiente obviamente sería tener la sincronización vertical desactivada y estas dos opciones en baja. Y esto ya depende de cada persona. Yo personalmente uso esto al 100%, pero sinceramente si veis de que no se afecta mucho esto a la hora de ver las cosas, bajarlo hasta 90, 80 como mucho, para que así luego os vaya mucho mejor de rendimiento. Lo siguiente sería, si todavía no lo sabéis, tenéis que desactivar estas tres opciones, no las tenéis que tener activadas porque esto consume en segundo plano. Nos vamos al sonido, esto lo tenéis que tener en bajo, esto desactivado, esto lo ponéis a vuestro gusto. En subtítulo vamos a opciones, le dais a desactivado, extra pequeño, blanco, ninguno y borrador. Y algo que recomiendo bastante es de que tengáis las notificaciones desactivadas, ya que luego esto se puede, cuando nos invita a alguien sale la notificación, y os recomiendo bastante que lo tengáis desactivado para que así no os moleste y aparte de eso que no os consuma. Y lo siguiente sería desactivar las notificaciones. La tenéis aquí, lo desactiváis para que luego no os llegue ninguna notificación en el caso de que no queráis, obviamente esto ya depende de cada persona, pero lo recomiendo bastante. Lo siguiente que tenéis que hacer, y es algo que mucha gente a lo mejor no sabe, y es que cuantos menos amigos tengas agregados os va a ir con menos delay, ya que por ejemplo esta barra de aquí está cargándose todo el rato en segundo plano, y cuanta más gente tengáis agregados no tendrá tantas cosas que procesar, por así decirlo. Así que sé que hay mucha gente que tiene a 100, 200 personas agregadas y demás, pero lo que os recomiendo de verdad es de que si tenéis mucha gente agregada en Fortnite, es que los eliminéis, y si no jugáis con ellos pues eliminarlos, porque tampoco hace falta tener a mucha gente agregada. Y aparte de eso se nota muchísimo el delay. Esto yo por ejemplo lo he probado con una cuenta secundaria donde agrego a todo el mundo y con esta cuenta, y a la hora de meterme en la cuenta secundaria donde tengo agregado a todo el mundo se nota un montón el rendimiento en cuanto a FPS y luego también en cuanto a delay. Así que os recomiendo bastante que eliminéis amigos con los que ya no juguéis, y que cuanto menos amigos tengáis mucho mejor. En cuanto a las mallas, en teoría a mí me gustan, bueno, personalmente me gustan mucho más en altas, pero hay gente a la que le da mucho más rendimiento tenerlo en bajo, así que como lo tienen casi todos los profesionales en bajo, os recomiendo bastante que lo uséis en bajo, pero en el caso de que no os gusten cómo son, yo por ejemplo lo tengo en alto porque me gusta mucho más, no noto tanto la diferencia de rendimiento, pero habrá gente que sí lo note, así que tenerlo en bajo sí o sí, para que os dé muchos más FPS. Y por último lo que vamos a hacer va a ser cambiar el color blind que tiene Fortnite. El que mejor se ve ahora mismo sería el de Tritonopia, lo ponemos al 7 y este sería como la mejor configuración en cuanto a colores de Fortnite. Esto obviamente depende de cada persona, pero bueno, ya vosotros lo vais variando, y si os gusta lo dejáis y si no lo cambiáis. A mí me gusta bastante, ya que luego la zona se ve muy bien, y esto le puede ayudar a la gente que todavía no lo sabía. Así que esto sería todo por el vídeo de hoy, espero que os haya servido, y en el caso de que tengáis alguna duda me la dejéis en los comentarios y yo os intentaré ayudar. Suscribiros porque queda muy poco para los 3K y activar notificaciones para ver más vídeos como estos, que seguramente subiré muchos más tips que aplico yo ahora mismo. Así que muchas gracias por ver el vídeo, se agradece muchísimo si usáis mi código para seros la tienda y nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima.